Hola amigos, hoy estamos aquí en el llamado Zócalo de la Ciudad de México. Y aquí mismo empieza el surrealismo nacional. Se llama así por la base de una estatua que jamás se pudo construir, pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Hoy vamos a platicar qué hay abajo del Zócalo. ¿Por qué cuando vemos las ruinas del Templo Mayor y vemos nuestro entorno, pareciera no tener sentido, que tuvo que ser redescubierto? Porque realmente ya nadie sabía dónde estaba. Vamos a profundizar en este video sobre algunas de esas preguntas que todos tenemos cuando venimos. Con frecuencia se identifica el concepto de civilización con el de ciudad. Eso presupone que todas las sociedades en determinado momento de su evolución histórica deben llegar a formar ciudades y por lo tanto alcanzar el estado de civilización. Lo primero que debemos aclarar para platicar del espacio que hoy conocemos como Zócalo es su origen. Este espacio era un islote en medio del enorme lago de Texcoco, que en temporada de lluvias se inundaba. Aquí, según el mito fundacional, los mexicas decidieron construir su ciudad. La zona central de este islote, llamado recinto ceremonial de Tenochtitlán, estaba destinado al culto de los dioses mexicas y a las ceremonias importantes. También servía como punto de partida de las 4 calzadas que llevaban a tierra firme, lo que dividía la ciudad en 4 grandes zonas o barrios, llamados campan. Incluso cuando conquistaron Tlatelolco, lo incorporaron como otro campan más. Para comenzar a entender la configuración de Tenochtitlán, debemos explicar que las 4 calzadas que nacían en el Templo Mayor eran la de Tacuba o Tlacopan hacia el poniente, la de Iztapalapa hacia el sur, que hoy sigue el trazo de la calzada de Tlalpan, la del Tepeyac hacia el norte, y había una última calzada que llevaba hacia el límite oriente de la ciudad. Una vez establecida la configuración original de la ciudad, debemos entender que en la cosmovisión mexica el Templo Mayor era el axis mundo, que este concepto en el que el lugar nacía, su cultura y su mundo. Ahí se juntaban las calzadas más importantes del imperio, la de Tlacopan y la de Iztapalapa, con los 4 puntos cardinales. Los arqueólogos han encontrado que, en general, en Tenochtitlán hubo una planificación con un eje principal oriente-poniente, con el Templo Mayor orientado hacia el oeste. Bien, en este video nos enfocaremos en lo que hay debajo del Zócalo, por lo que solo mencionaremos algunos aspectos importantes de la ciudad, pero en términos del impacto que tuvieron en la morfología de este espacio. Como decíamos, los orígenes de la Plaza Mayor se remontan a 1325, cuando los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlán en el islote principal del Lago de México, y la primera obra construida en ese lugar fue un pequeño templo dedicado a su dios tutelar Huitzilopochtli, que consistía en una pequeña plataforma de tierra en la que descansaba un islote cubierto de paja y tule. Este sirvió para indicar el sitio donde posteriormente se construiría el gran teocalli del centro ceremonial mexica, el más importante edificado por órdenes de Moctezuma Ilhuicamina. Moctezuma el Viejo. Acuérdense que hubo 2. Fue en tiempos del rey Ixcóatl y con ayuda de Nezahualcóyotl cuando se definió el trazo urbano de México Tenochtitlán, en especial de su centro ceremonial. El recinto ceremonial tenía 325 metros de oriente a poniente y 312 de norte a sur. Se extendía por el norte hasta lo que ahora es la calle de San Ildefonso, al oriente hasta cerca de las calles del Carmen y Correo Mayor, al sur hasta el alineamiento del Palacio Nacional en la calle de Moneda y al poniente hasta el paño de la catedral. Y la barda o muralla que lo circundaba se llamaba Coatepantli. Encerraba los principales templos y adoratorios y tenía sendas puertas hacia los 4 puntos cardinales, cada una de ellas con su nombre. El edificio que dominaba sobre el paisaje de la ciudad era el llamado Templo Mayor, que, imponente por sus dimensiones, alcanzaba una altura aproximada de 45 metros y estaba ubicado en el eje este-oeste del espacio, ligeramente desviado hacia el norte.
Cada tlatoani ampliaba este templo mayor a medida que el imperio crecía. Algunos solo le daban mantenimiento, pero en la visión mexica, ampliar el templo mayor hablaba del éxito guerrero y geográfico de cada gobernante, de sus conquistas. Aquí es muy importante hacer una pausa y mencionar algo. El templo mayor y la mayoría de las pirámides que conocemos de Tenochtitlán, y que de hecho están más en el imaginario popular que en la realidad, se encontraban todas dentro de una zona llamada el centro ceremonial. Este espacio estaba rodeado por una muralla de la cual aún existen vestigios, partes, y se pueden ver atrás de las ruinas del Templo Mayor, e incluso el Palacio Nacional tiene un desnivel justo por donde pasa esta muralla y aún se agrieta exactamente en esa zona. Dentro de los límites de esta muralla se construyeron muchos templos. De hecho, para cuando llegaron los españoles, el recinto sagrado de Tenochtitlán estaba abarrotado con edificios civiles, militares y desde luego religiosos. Incluso había espejos de agua, imagínense. Continuamos. En 1524 se encomendó al geométrico Alonso García Bravo la traza de la nueva ciudad, que conservó de manera parcial a disposición mexica lo básico. Se conservaron las calzadas de Tlacopan e Iztapalapa como ejes principales de la ciudad para que le dieran acceso a la plaza. A los lados se repartieron los lotes a los conquistadores y Hernán Cortés se quedó con las casas viejas y las nuevas, o sea, los palacios de Axayácatl y de Moctezuma. Para sorpresa de nadie, se quedó por supuesto con los mejores terrenos, pues. Aquí debemos hacer otra pausa y se preguntarán cómo sabemos exactamente acerca de la repartición de los terrenos en Tenochtitlán. Bueno, a partir de 1524 se constituye el Cabildo de la Ciudad de México, un hecho fundamental en nuestra ciudad. Afortunadamente, se conservaron las actas originales del Cabildo y en ellas se detalla cada una de las asignaciones de los terrenos y circunstancias importantes y acontecimientos de la ciudad. De hecho, nuestra fuente más fiable de esta época son las propias actas del Cabildo, y con base en ellas se han hecho muchos estudios acerca de la territorialidad de la ciudad y de cómo fue este proceso transicional de Tenochtitlán a la Ciudad de México. Muchos se preguntarán por qué nadie excava abajo del Zócalo. Bueno, pues porque abajo de la plancha del Zócalo no hay nada. Y nunca hubo nada, porque en tiempos de Tenochtitlán, esta era la plaza del tianguis, del mercado, que tenía un papel fundamental en la ciudad y en realidad siempre estuvo vacía. Hace 5 años se reemplazó el concreto de la plancha del Zócalo y se descubrió el basamento original que le dio nombre a esta plaza y se colocó un anillo de metal recordando su existencia. Aún lo pueden ir a ver. Más allá de esto, no se encontró nada más. Incluso los españoles aprovecharon este espacio y construyeron los edificios alrededor, utilizando los basamentos piramidales aztecas y sus rocas para hacer nuevos edificios y templos. Ahora revisemos el Palacio Nacional. ¿Qué hay abajo de él? ¿Y cómo es que tiene estas dimensiones? Debajo del Palacio Nacional hay una enorme historia por ser contada, pues originalmente no se concibió así. Volvamos a la historia. Por órdenes de Hernán Cortés, se comenzó a construir en 1529, en el mismo sitio y con los mismos materiales que formaron las casas nuevas de Moctezuma, Xocoyotzin. Aunque Cortés disfrutó muy poco tiempo en este espacio. Apenas unos años después, se fue a su desastrosa expedición a las Iboeras, que hoy es Honduras. Hacia el año 1565, hubo un intercambio o una compra de las casas nuevas de Cortés por parte del virreinato, con Martín Cortés, hijo de Hernán, para volver las oficinas del gobierno virreinal, y desde ese momento se consideró el Palacio Virreinal el antecesor del Palacio Nacional. Fue ampliado muchísimas veces, pero lo que debemos saber es que debajo del Palacio Nacional aún se encuentra la muralla original que bordeaba Tenochtitlán y tiene los cimientos del palacio que Moctezuma mandó construir. Aquí abajo está el Palacio Moctezuma.
Incluso dentro del Palacio Nacional, en particular en los llamados patios marianos, existen algunas ventanas arqueológicas, que si nos asomamos no parecieran tener mucho sentido, pues solo se ven rocas unas arriba de otras. Medio extraño, pero lo que estamos viendo son los cimientos de lo que alguna vez fue un palacio, que fue destruido roca por roca para construir esta primera casa de Cortés, que después en este intercambio un tanto extraño acabó siendo propiedad del virreinato de la Nueva España. El Palacio Nacional es en sí una pieza histórica enorme, incluso una famosa manifestación hacia el final del siglo XVII casi termina con él. Se inundó varias veces, se incendió, pero lo que debemos saber es que si buscáramos abajo del Palacio Nacional, seguramente encontraríamos los cimientos del Palacio de Moctezuma y la barda del centro ceremonial de Tenochtitlán. Aquí una breve pausa. Muchos se preguntarán, bueno, pues aquí mismo pasa el metro. No exactamente. La línea 2 de este sistema, en particular Metro Zócalo, pasa justamente entre la plancha del Zócalo y el Palacio Nacional. El cajón del tren está abajo de la avenida, y los que conocen esta estación saben que tiene una plataforma con varias maquetas. Bueno, pues toda esta zona está prácticamente debajo del Zócalo, donde, como les platiqué al principio, nunca hubo nada, entonces también fue bastante más fácil estructurar la estación aquí que en cualquier otra zona circundante. En otro video, con gusto podemos platicar del Palacio Nacional. Pero lo que debemos saber por ahora es que este lugar, como símbolo del poder y del Estado mexicano, ha estado aquí desde prácticamente 1565, cuando el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, cedió los terrenos al virreinato y se convirtió el Palacio Virreinal. Los virreyes vivían aquí cuando era posible. La catedral. Bueno, lo primero que debemos saber es que esta no es la catedral original, ni de cerca. De hecho, se concluyó después de la independencia en una de esas enormes ironías históricas. Después de la conquista y la destrucción de la ciudad, Hernán Cortés mandó hacer la traza a un conquistador que sabía geometría, como hemos platicado. Él se llamó Alonso García Bravo, y en los planos originales quedaba un espacio entre la plaza principal y la del mercado. Ahí se construyó la primera iglesia, pero con el tiempo se pensó que no estaba a la altura de esta gran ciudad y se terminó demoliendo en 1626. El edificio que conocemos ahora como la catedral comenzó a construirse incluso antes, desde 1573, y además la catedral se comenzó a construir de atrás para adelante. Pero no era tarea fácil, y además era enorme. Recordemos que en 1629 la Ciudad de México sufrió la peor inundación de la que se tenga registro. La ciudad duró 5 años bajo el agua, lo que pudrió los cimientos. De hecho, acaba un dato perturbador de esta ciudad. Pocas edificaciones de antes de esta época sobrevivieron a la inundación, que de hecho fue tan grave que se pensó en mudar la capital a tierras más altas, como Tacuba o incluso Puebla, pues además de destrucción, trajo hambruna y enfermedad. En la Ciudad de México el terreno siempre es difícil, porque tiene mucha agua. Así pues, el arquitecto empezó a plantar a gran profundidad pilotes de madera, similar a lo que hicieron los mexica con el Templo Mayor. Pero a lo que nos atañe en este video, ¿qué hay abajo de la catedral? Bueno, desde luego hay una pequeña pirámide llamada Templo de Tonatiuh, que estaba a un costado del Templo Mayor, pero era mucho menor. Lo interesante de esta zona en realidad se encuentra abajo de la actual calle de República de Guatemala, donde han encontrado algunos de los objetos más interesantes durante el último siglo, y francamente los más conservados. En un momento hablamos de ellos. Desde luego, la catedral tiene su propia historia, y su suelo es muy interesante, tanto así que parte del problema del hundimiento es que la pirámide que está abajo de ella, o lo que queda de la pirámide, hace que no se pueda hundir parejo. También es importante mencionar que justamente aquí la línea 2 del metro hace una curva de 90 grados y pasa por abajo de la calle de Guatemala, dirigiéndose hacia Tacuba, para después salir por el norte de la Alameda, siendo esta una de las curvas más pronunciadas que tiene todo el sistema del metro de la Ciudad de México. La pirámide que está abajo de la catedral, llamada Templo de Tonatiuh, que no está abierta al público por varias razones. Primero, también están aquí las criptas de la catedral, lo que genera un espacio de circulación muy incómodo y de importancia histórica muy grande para la religión católica.
Y segundo, está el tema de que no está garantizada la seguridad estructural del espacio, lo que podría causar algún accidente, por eso no se puede ver la pirámide que está abajo de la catedral. En este punto del video, ya nos dimos cuenta de que después de la conquista, la ciudad de Tenochtitlán fue destruida más rápido que todas nuestras tías destruyéndose a sí mismas en Facebook. Pero esto obedece a una razón en particular. Los conquistadores tenían mucha prisa por destruir la ciudad mexica. Lo que se sabe ahora es que uno de los miedos más grandes de Cortés y su primer ejército era una rebelión o sublevación de los indígenas en contra de ellos. Y este pensamiento dominó sobre la construcción de la ciudad desde el principio. Aquí hagamos una pausa. El primer edificio como tal que Hernán Cortés mandó construir en la recién conquistada Tenochtitlán no es la catedral, ni su palacio privado, ni siquiera las bodegas de grano que eran básicas. No. El primer edificio que se apuran a construir los españoles en esta ciudad ya conquistada es un pequeño fuerte llamado Las Ataranzas, del cual aún tenemos algunas ruinas. Después, aquí se construyó el Hospital de San Lázaro, e incluso posteriormente por aquí estuvo en la estación del tren de San Lázaro también, de la cual solo quedan algunos vestigios y un marco de una puerta. Cuenta la leyenda que este lugar incluso fue refugio de los bergantines, que fueron estos barcos con los que Hernán Cortés consumó la conquista, y era una fortaleza lista para defender la ciudad en caso de ser necesario, pues se pensaba que una sublevación era inminente durante los primeros años del México colonial. Otro dato interesante es que las ataranzas se construyeron a 5 o 6 cuadras de lo que hoy conocemos como el Zócalo. Siguiendo el trazo de la única calle mexica que respetaron los españoles, la calle de Tacuba. Justo antes, ahí llegaba el lago en tiempos de Tenochtitlán, pero inmediatamente después de consumada la conquista, el agua de los lagos empezó a retroceder varios metros, y aunque llovía mucho y se inundaba, la distribución acuática de la ciudad nunca volvió a ser la misma. Sobre todo porque los españoles simplemente no entendieron nunca cómo funcionaba el sistema hídrico de la ciudad y el complejo sistema de caminos, albarradones y puentes levadizos que los mexicas construyeron con tanta exactitud para poder habitar el islote central sin perder la ciudad cada año por las inundaciones. Atrás de la catedral, en la calle de República de Guatemala, se encuentra uno de los hallazgos subterráneos más interesantes de la última década. Es el templo de Ejecatl, prácticamente intacto, debajo de la calle República de Guatemala número 27. Este hallazgo lo pueden visitar y es sumamente importante porque nos aclara cómo estaba configurado el recinto ceremonial y de nuevo nos enseña que las maquetas con las que crecimos están francamente equivocadas, los espacios no son correctos. En la esquina de Guatemala y República de Argentina están desarrollando la excavación del Zompantli, la cual era básicamente una columna de cráneos de enemigos que los mexicas utilizaban a forma de demostración de poder en pleno centro del conjunto ceremonial. Este espacio no está abierto al público, pero está bien localizado y se conoce su ubicación. Continuando sobre Guatemala, abajo del Centro Cultural España, se encuentran las bases del Calpulli, que era la escuela de los nobles de Tenochtitlán. Aquí apenas podemos ver una pequeña parte, que probablemente no correspondía al corazón del edificio, pero que se conserva en buenas condiciones. Continuamos con nuestro recorrido de lo que está debajo de lo que hoy llamamos Zócalo. Y aquí tenemos atrás de mí un edificio muy interesante que hoy conocemos como el Nacional Monte de Piedad, que como institución es antiquísima y cumple su función desde finales del siglo XVIII. Abajo del Monte de Piedad estaba el templo de Axayácatl, que es donde los españoles estuvieron en su primer contacto y donde Moctezuma es arrestado por órdenes de Hernán Cortés. Se sabe que este palacio de Axayácatl era enorme y muy seguramente existen vestigios abajo del Monte de Piedad. Sin embargo, es un edificio cuyo subsuelo se ha explorado muy poco,
porque se compromete estructuralmente. Después de la conquista, había dos palacios que Hernán Cortés se apropió. Uno, el de Moctezuma, abajo del Palacio Nacional, y otro era el de Axayácatl. En 1529, el emperador Carlos V dio merced a Cortés los pueblos y vasallos, que incluían los solares, de la ciudad y se distribuyeron la recién conquistada Ciudad de México, entre varios de los conquistadores. Pero aquí les va un chisme de la historia. La verdad, Hernán Cortés no pudo disfrutar mucho tiempo de sus nuevos palacios. Y aquí empezó su declive. Fue en este momento que la fortuna simplemente le empezó a dejar de sonreír. En ese mismo año de 1524, se fue a la desastrosa expedición a las Cibueras, que hoy es Honduras. Y en la primera audiencia, y su presidente, Nuño de Beltrán de Guzmán, se apropiaron de las casas de Cortés. Y aunque Cortés regresó a la Ciudad de México unos meses después de su desastrosa expedición, el emperador Carlos V le ordenó que fuera a España en 1528 a enfrentar juicios muy fuertes por sus acciones. Nunca se recuperó de esto, afortunadamente. En las llamadas casas viejas de Cortés, que daban a la plaza en la esquina de Tacuba, eran enormes y terminaban hasta la actual calle de Isabel la Católica. Se piensa que el palacio de Axayácatl era también de ese tamaño, era enorme. Lo único que tenemos de esa época es una imagen que se conserva de la casa de Cortés en el Archivo General de Indias, donde están los sillares de la fachada, 2 pisos, una puerta y 2 columnas, y al lado una balaustrada con 2 torres. Portal de Mercaderes. Estos edificios aquí atrás de mí están al oeste de la Plaza Mayor, y desde que se conquistó la ciudad de Tenochtitlán, este espacio fue destinado al comercio, desde el principio. Quizá este es el espacio del Zócalo con crecimiento más descuidado, pues los edificios que vemos son de finales del siglo XIX. Realmente ninguno es original del siglo XVI y se construyeron sin mucha regulación. Abajo de ellos, por supuesto, debe haber vestigios de Tenochtitlán, pero no son de mayor interés, pues la mayoría de estos edificios tienen por debajo ya estacionamientos, construidos desde la época de los 30s, 40s, cuando no importaba mucho la conservación arqueológica de la Plaza Mayor. Si bien arquitectónicamente algunos de ellos pueden ser interesantes, como el famoso balcón del Zócalo, en términos arqueológicos no han tenido mayor relevancia. El antiguo Palacio del Ayuntamiento, ese que está atrás de mí. Este edificio es sumamente importante, porque se considera que es en realidad el más antiguo en pie de esta plaza, aunque ha sido remodelado muchas veces y es un edificio casi enigmático, que ha sido cabildo de la ciudad, alhóndiga, cárcel, oficina de gobierno. Prácticamente ha sido todo lo que un edificio público puede ser. En la época prehispánica, los predios abajo de este edificio estaban ocupados por casas nobles, pegadas al centro ceremonial, que una vez consumada la conquista, y cuando los españoles hicieron la traza de la ciudad, construyeron aquí desde cárceles hasta carnicerías, pero lo más importante es que aquí siempre estuvo el edificio del Cabildo, que se conservó como un espacio importante con vista a la plaza. Desde inicios de la era colonial, fue un edificio que albergó el poder municipal, o al menos el gobierno de la Ciudad de México con sus diferentes nombres. Por cierto, este edificio está abierto al público y se puede visitar e incluso se puede ver la sala de los virreyes, la sala de sesiones del Cabildo, incluso con algunas sillas de la época de Porfirio Díaz. Es completamente gratuito, es muy interesante, visítenlo. Es un edificio muy importante porque prácticamente es el más antiguo de la plaza. De hecho, precede al Palacio Nacional y tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la Ciudad de México como la conocemos. El edificio ha cambiado mucho, se le han ampliado varios pisos, ha crecido por todos lados, pero en lo fundamental continúa con su función que le fue consignada desde la conquista como sede del gobierno de la Ciudad de México.
Por último, nos queda este otro edificio, francamente muy feo. El que vemos aquí es uno de los 40 y se construyó como una copia medio gemela de su hermano, para darle simetría a la plaza. Si bien es medianamente armonioso, es un mero edificio de oficinas del gobierno de la Ciudad de México, estructuralmente muy dañado durante varios terremotos y que ha sido remozado en su interior. Abajo de él hay un estacionamiento, lo que derrumba cualquier excavación arqueológica. Por lo que se sabe, la muralla original de Tenochtitlán debe pasar por abajo de este edificio. Después de la conquista, en este lugar estuvo el Portal de las Flores, que eran fundamentalmente tiendas. Atrás de mí, la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. El edificio que vemos es de los años 40, pero el espacio cumplió una función muy importante, ya que desde la conquista fue un mercado, un tianguis llamado El Volador. Este mercado se incendió varias veces, le pasaron muchas cosas, pero lo que debemos saber es que bajo él se encuentra el límite del Palacio de Moctezuma, del que seguramente hay vestigios. Solo de este lado de la plaza nos queda mencionar que la calle de Corregidora, que ahora va hacia la Merced, era una acequia. Por aquí corría agua y llegaban productos desde el Canal de la Viga que venían de Xochimilco hacia la acequia de Roldán. Todas esas calles del centro de la Ciudad de México eran acequias y se fueron secando desde el siglo XVII, sufriendo las consecuencias de este pensamiento permanente de los virreyes para secar las aguas de Texcoco a cualquier precio. Desde luego hay muchos más vestigios y es muy importante que mencionemos que se han encontrado en el subsuelo de esta plaza, por ejemplo, el famoso calendario azteca, del cual ni siquiera estamos seguros de su ubicación original o si se encontraba en posición vertical u horizontal. Este se encontró abajo de la planta del Zócalo, pegado a estos edificios, durante una remodelación que el virrey Revillagigedo ordenó a la plaza, y su lugar original fue a un costado de la catedral. De hecho, sigue marcado el lugar en donde estaba, y después fue trasladado al Museo Nacional y finalmente al Museo Nacional de Antropología, donde actualmente se encuentra. Amigos, con esto terminamos nuestra sencilla explicación de qué hay abajo del Zócalo. Cuando recorremos estas calles, de alguna forma es como si Tenochtitlán siguiera entre nosotros. Es una piedra angular de la cosmovisión mexicana del mundo, y afortunadamente está menos destruido de lo que pensábamos hace tan solo unos años. La siguiente vez que vengan al Zócalo, regálense un momento para imaginar que abajo de sus pies hay miles de años de historia y de cosmovisiones juntas, sucediendo al mismo tiempo. Las excavaciones siguen y afortunadamente aún hay mucho por descubrir, pues en realidad sabemos poco de muchas de estas edificaciones y culturas. Si algo nos ha enseñado la búsqueda de Tenochtitlán, es que la complejidad de la visión mexica está a la altura de cualquiera otra de las grandes civilizaciones del mundo, como la antigua Roma o Mesopotamia. Con los hallazgos tanto del Templo Mayor como de la pirámide de Hecatl, se confirma que Tenochtitlán era una de las grandes ciudades imperiales del planeta y que su caída cambió el mundo para siempre. Recuerden suscribirse al canal, muchas gracias, hasta la próxima. Hola amigos, atrás de este video del Zócalo, quiero platicarles cuál fue la bibliografía, porque aunque estas cápsulas a veces son relativamente pequeñas, existe muchísima documentación de qué hay abajo del centro y varios me han preguntado en dónde se puede consultar, porque en realidad exploramos abajo de edificios construidos, algunos se puede acceder más fácil, a otros ya no tanto. Pero bueno, les quiero platicar básicamente dónde me documenté para la realización de este video. Primero, este es un libro muy completo que se llama La Ciudad de México a través de los siglos, que lo editó la UNAM, de Jorge Alberto Manríquez. Este libro prácticamente tiene toda la historia de la Ciudad de México y cómo es que se constituyeron
los diferentes espacios de nuestra ciudad. Es un libro muy interesante, es muy completo porque además va por recorridos y por paseos y abarca cada una de las zonas de la ciudad, por lo menos hasta los 70 más o menos. Otro libro que es fundamental para entender cómo creció la Ciudad de México y se lo recomiendo mucho es del Fondo de Cultura y se llama Hablo de la Ciudad. Hablo de la Ciudad de Mauricio Tenorio Trillo, que realmente es muy abundante en siglos XIX, principios del siglo XX, y sobre todo cómo se constituyó y cómo se edificó la Ciudad de México. Además de una serie de mitos y leyendas populares, este libro es muy completo. Es todo lo que hay atrás de un video de media hora. Después tenemos otra verdadera joya de la literatura mexicana, porque este libro lo escribió Madame Calderón de la Barca, La vida en México. Ella fue muy importante porque fue la esposa del primer embajador de España después de la independencia. Entonces encontró resistencias naturales, pero tenía su familia en Boston y les escribió una serie de cartas con sus vivencias en México y acabaron siendo uno de los mejores libros de la vida cotidiana en México que se han escrito. Quizá ella nunca se imaginó el impacto que tuvo y durante muchos años estuvo olvidada, pero si pueden, léanse este libro de Editorial Porrúa, La vida en México, porque además platica desde su experiencia cómo ve México, cómo es la Ciudad de México. Ella estuvo aquí en 1842, y ella realmente cuenta de una manera muy sofisticada cómo es la clase alta en México, cómo es la clase media, cuáles son sus comportamientos, en qué se parece a Europa, en qué no, qué le impresionó. Por ejemplo, en este libro narra el Zócalo, cómo era el Zócalo, cómo era el parque que rodeaba el Zócalo. Por ejemplo, se va de viaje como era entonces hasta Morelia, describe cada pueblo, va a las grutas de Cacahuamilpa, narra cómo es Veracruz, cómo es la comida, cómo se vive en este país en 1840, conoce al presidente de la República, Anastasio Bustamante, de hecho lo describe. Su marido era un embajador muy importante, entonces además les va a hacer reír mucho porque narra las cosas de una forma realmente muy, muy cómica. Después tenemos otro libro maravilloso que es El Fondo de Cultura de Lucía Meriterán, La primera traza de la Ciudad de México. Aquí es muy importante, 1524 empieza, porque este libro se fue a las fuentes, se fue a las actas del Cabildo y nos enseña cómo realmente se edificó la ciudad desde el principio, desde que Hernán Cortés destruyó el Templo Mayor o lo ordenó destruir. Este libro les va a hacer entender cómo pasamos de la Ciudad de México a la ciudad de Tenochtitlán y al revés. Luego tenemos este otro, Arqueología Urbana en la Reconstrucción Arquitectónica del Recinto Sagrado de Tenochtitlán, que este es un libro que publicó el INAH y básicamente con mapas en AutoCAD, en todos lados, o sea, es que hay exactamente abajo del Zócalo. Este es un libro muy importante, porque esta es la visión más científica de cómo se ha encontrado cada parte de Tenochtitlán. Después tenemos la edición de National Geographic de En búsqueda de Tenochtitlán, que es la de noviembre de 2010 y es viejita. Yo la encontré en los puestos de revistas alrededor del Zócalo. Hay varias versiones de esta. La verdad es que si bien son cortos los artículos, narra muy bien en qué fechas ha encontrado qué. Y por último, este es muy importante, de Luis Bojar Martínez, La Ciudad de México, Tenochtitlán. Aquí es donde les encontré cómo eran las ataranzas, qué forma tenían, cómo era la primera traza, en qué calles he encontrado qué. La verdad es que es un libro verdaderamente magnífico, muy sencillo, es muy chiquito, pero es un libro magnífico. Muchas gracias, hasta la próxima.